Bueno, yo sí que la iba a comentar, una vez que recibí el escrito, bueno, entro en la página de Garoña y claro, lógicamente dice lo contrario, es normal. Ellos lo que se escudan en todo esto, bueno, porque tienen 1.050 trabajadores, 158 son de Renault, 696 son de otras empresas y 74 de empresas contratadas. Entonces, un poco el cierre de esa central sería un desastre para estos trabajadores. Pero claro, yo comprendo que todo lo que has dicho que es... Bueno, obviamente, el central, quedarán personas sin trabajo, pero también se darían otro trabajo. El cerrar una central nuclear no es cuestión de enseñar, no es cuestión de un día para otro, puede tardar de 10 a 15 años, incluso 20 años. O sea que sí que habría gente que se quedaría sin trabajo, pero habría otros que lo tendrían. E independientemente de estos, en estos casos yo creo que sería conveniente por parte del gobierno central hacer un plan también de reestructurar trabajos, de darle una salida a toda esa gente. Pero vamos, independientemente de todo esto, para mí el que puedan elevar otros 10 años la concesión me parece un riesgo innecesario a correr. Y bueno, teniendo el dato que es la más antigua de España y es incluso más antigua como la de aquí, la de Chernobyl y la de Harrisburg. Ya sabéis cómo acabaron las cosas. Entonces, frente a esto me parece que es mucho más delicado y no hemos comentado tampoco, no ha habido tampoco un examen epidemiológico. No ha habido nada claro. Pero según ellos dice que las emisiones, el impacto medioambiental es inapreciable con un 0,01, pero claro, lo que dicen ellos. Sí. Está claro que si los verdes opinan en contra de las centrales, de esos países, y ellos se deciden de esta manera. Yo, vamos, de todas maneras, en esa zona hay un alto índice de cáncer, hay un alto índice de malformación en fetos. Y eso no hace mucho un reportaje con Mercedes Milá en el que se exponían todo eso, no hace mucho, puede ser un año o así. Y la verdad es que, bueno, me hace pensar si todo está tan perfecto, no hay ningún problema, porque se dan todos estos casos. Claro, se ha acabado. Sí, yo incluso está viéndola y hay un ingeniero que te explica toda la central, que no hay riesgos y todo eso, claro, lógicamente... El PECAN nos vamos a abstener para que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear y por supuesto que si dictamina negativamente nosotros apoyaríamos. Es que si el Pero Consejo tiene que prevalecer antes la seguridad de los ciudadanos que los intereses económicos o políticos. Si el Consejo de Seguridad Nacional dictamina que hay que cerrar, el gobierno tiene la obligación de cerrar. Si en cambio dictamina que puede seguir adelante, el gobierno tiene que estar para decir si sí o si no. O sea que no es vinculante. Sí, nosotros vamos a esperar. A ver, nos hubiese gustado si hubiese presentado un mes más tarde, ¿no? Va a salir el informe del Consejo, Pues creo que son un mes. Entonces vamos a esperar a que salga ese informe para... No, yo creo que precisamente este mes, pues ahora nos queda un mes, pues es para ir, diciendo que tengan cuidado, que simplemente se lo tomen muy en serio y yo creo que es algo muy serio. Y esto no es una cuestión solamente política, no pretende ser solo político, sino un poco de concienciación y tenemos una central que es la más antigua de España y con una tecnología que está ya obsoleta, tal y como tienen incluso las de cuarta generación, y en ningún caso pretende ser un alegato contra la energía nuclear. Eso no correspondería a altas instancias, no a nosotros, por supuesto, y menos a mí. Bueno, en referencia a la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, nuestro grupo no puede votar sino en contra por los siguientes motivos. Nosotros no vamos a tomar la posición ambigua de decir vamos a esperar, porque tenemos que votar algo, si no esperaríamos todos, la moción saldría adelante y no nos parece que es lo todo. Los tres primeros puntos de la exposición en cuanto a datos técnicos sobre la central y declaraciones de la vicepresidenta los consideramos irrelevantes en cuanto a la seguridad de la mesa. Los siguientes puntos nos hablan de supuestos fallos, problemas o incidentes que tiene el nuclear.
Existen en la exposición frases como, y yo textualmente, baterías de alimentación de emergencia, procesos de corrosión que afectan al circuito primario y a la central de la barra de control, traslado de privilegio y no sé cuántas cosas más. Cosas que nos gustaría recibir explicaciones. No vamos a ser tan osados de pedir explicaciones en esta sala sobre el funcionamiento de una central nuclear ni los múltiples y repetidos sistemas de seguridad que posee, porque tiene muchos. Y aunque no tuviese, han ido aumentando todos conforme ha ido pasando el tiempo. De hecho, la central es prácticamente nueva, salvo lo que es el núcleo. Y no haremos esto porque existe un organismo llamado Consejo de Seguridad Nuclear que es el encargado de evaluar permanentemente la seguridad de las centrales nucleares. En breve, el Consejo de Seguridad Nuclear emitirá un informe sobre la seguridad de la misma, informe en el que han trabajado expertos en energía nuclear, nacionales e internacionales. Nuestro grupo político prefiere esperar para posicionarse definitivamente al informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Desde luego, como todos aquí podemos entender, si el informe dijese que hay que cerrar la planta, seríamos los primeros en pedir su cierre inmediato. Aparte de eso, poco se ha comentado del fortísimo impacto económico que supondría para un cierre de la central sin un plan, a día de hoy, alternativo de generación de riqueza que actualmente reparte a modo de ayuda, subvenciones y riqueza en general por la zona. Bueno, la riqueza de todos. Desde el Grupo Popular, desde luego valoramos la coherencia del Partido de Izquierda Unida, que siempre y en todo lugar ha defendido el cierre de la planta. Pero nuestro grupo no está de acuerdo con ello mientras sea una central segura, que a día de hoy lo es. Y cuando salga el informe, serán ellos los que digan si es segura o no es segura. Por ello, nuestro voto será negativo. Vale. Luego marca un dato curioso. Has hablado de datos, de que importamos energía del 3%. No. Yo no te voy a corregir, pero creo que no. Exportador. Netamente España, netamente. la provincia de Burgos sí. Exportador. La provincia de Burgos sí. Pero España importamos energía nuclear. Sí, y nos importan. Importamos y exportamos. Pero bueno, eso es igual. Aquí tampoco lo vamos a discutir porque tendría que venir alguien que nos diga. Digo en conjunto, que es netamente exportador. No, yo simplemente no, yo soy mucho más breve diciendo que daremos el consejo a la en el sentido que el sentido del voto no va a acabar, va a ser el consejo en contra. Dices de seguridad, hay un hecho, lo respeto evidentemente, vuestras decisiones, pero hay un hecho que también se dio, estamos en el 2009, fue en el 2006-2007, que el agua de la piscina se sobrecalentó, con lo cual no había manera de enfriar el generador del núcleo. ¿Qué se tuvo que hacer? Abrir la piscina y soltar todo el río. Yo creo que son cosas que hay que tener más después todas las que se hacen, que da más en los años ya nosotros vamos, evidentemente, con 38 años que ya lleva siendo la más antigua, la más obsoleta de todas, y viendo los graves problemas que puede haber, evidentemente este era el momento, yo creo que teníamos que hacerlo para concienciar un poco y para... Una otra intervención, creo que se ha puesto en manifiesto el posicionamiento de cada partido y por tanto procede a votar. El voto a favor de la moción. Sí, no, sí, ya lo sabía. Estaba de eso no podíamos dejar de traer. Abstenciones. Pues, señor secretario, tome nota del resultado de la votación.